entrevistado, Hernán Ferrer. Él es ingeniero agrónomo, es doctor en botánica y además está aplicando una técnica, una herramienta que se llama ecoterapia. Vamos a ver de qué va esto. Usted quédese allí y sigue enviando su fotografía. Gracias a Hernán, doctor en matas, @doctor en matas es su cuenta, buen amigo de la casa. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme también. Vale. Bueno, primero quiero preguntarte qué es esto de ecoterapia. Mira, la ecoterapia es prácticamente cualquier actividad que tú realizas en espacios abiertos relacionándote con seres vivos, ¿okay? A nivel de entornos ecológicos. Okay. Por ejemplo, los casos de los zoológicos con animales bebés son súper chéveres porque los muchachos también comienzan a interactuar con eso. En este caso, justamente como tú venías diciendo, las plantas tienen energía, son un ser vivo. Totalmente. Y el suelo también funciona como un imán transmutador de energía. Entonces tú puedes llevar la situación de un entorno negativo, de cargas negativas, transformarlas a positivas a través de la jardinería. La jardinería es un recurso de ecoterapia por diferentes razones. Vamos a hablarlo desde el tema científico, ¿no? Lo clínico que podemos decir es el estado de ánimo cambia con meditación. Eso se ha determinado. Comprobado, claro. Cuando tú estás trabajando con plantas y estás utilizando herramientas filosas, tienes una tijera en la mano, tienes un cuchillo, estás dividiendo, estás usando algo, te puedes cortar. Sin duda. Entonces, inevitablemente tú debes estar atento de hacer eso. Ese proceso es una meditación activa que te dispersa, te aleja de lo que llamamos la rumiación mental. Es ese proceso donde la idea da vueltas y vueltas. El pensamiento que no sí, se va. En mi casa decimos cuando se te enciende la cotufera. Entonces, en ese momento de rumiación mental, tú te alejas a través de la jardinería. Ese es un momento tuyo, es un momento que es prácticamente para ti. Y eso ayuda mucho. En este momento, nosotros estamos desarrollando una propuesta de jardinería como ecoterapia para espacios o para grupos corporativos, para grupos de empleados. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro de los grandes grupos el tema del trabajo, hay roces o se generan expectativas. Entonces, a través de la jardinería, un espacio, un momento con tu grupo de trabajo, tú puedes llegar a transformar toda esa carga negativa en algo positivo. Además, les das un motivo de hacer más cosas con la planta. Es decir, la persona comienza a conectar con la planta, la persona comienza a entender un servicio y un valor, sobre todo un valor común, como la empatía, porque si te haces empático con la planta, también te haces empático con tu entorno. El valor del respeto, si tú respetas la vida de la planta, respetas a tu entorno. Compartir, porque nosotros le damos 3 plantas a cada persona y esa persona se queda con una y las 2 está obligado a compartirlas con otros miembros del grupo. Entonces, de esa manera tú vas manejando valores dentro del equipo de trabajo que van en pro de la transformación de cargas negativas. Por eso es que dicen que con la madre tierra definitivamente te conectas. Hay terapia que te mandan inclusive a que cuando estás muy cargado vayas a un parque, te abraces un árbol, te respires con el árbol, te quites los zapatos, quedes descalzo y empieces a sentir esa sensación que estás entregándole a la madre tierra esa carga negativa que tú puedes tener, porque la madre tierra pues la transforma, no importa qué pasa ahí, la madre tierra usted entrégasela y la transforma, ¿no? Tal cual. Entonces definitivamente lo importante, y sobre todo si hablamos de niños, por ejemplo, el contacto el contacto de los niños con las plantas y el cuidado de chiquitos que hay que darle. Además, todo lo que tenga que ver con botánica, con plantas, te ayuda mucho a entender cuáles son esas habilidades que tienen los chamos. Porque puedes usar habilidades para pintar, hay una habilidad sumamente importante que a mí me gusta mucho, creo que es mi principal habilidad, que es lo que llamamos registro y catalogación. O sea, que tú tengas un montón de semillas en la mesa y que el chamo tenga la habilidad de separarlas, agruparlas, esto es así, esto es asado. Ya eso te da una precisión fina de qué es lo que le puede gustar más adelante. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la bebé que tiene 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, y tiene un deseo de tocar, de meter las manos en los mateos, de comerse la tierra, porque realmente ha comido tierra. Y tú la llevas a sitios en donde hay las hojas de los árboles cuando caen, le encantan. Es una sensación que yo digo, Dios mío, está experimentando las sensaciones de su entorno. Y lo mismo le pasa a uno cuando uno está cargado de emociones y que dicen, bueno, vamos a volver a plantar esta. Y tienes ese contacto con la tierra, ¿no? Sí, hay también emociones que de algún modo son. Yo no soy psicólogo, estoy hablando de mi experiencia personal, pero por ejemplo,
Hay emociones que son truncadas. A veces quieres gritar y no puedes porque en el lugar no te lo permite. Bueno, agarra y ponte la almohada y grita en la almohada porque no quieres hacer algún ruido. Hazlo en un momento que estés a solas. A veces sientes que quieres como un acto de ira y lo que tienes que hacer es, bueno, estruja un papel o tienes un montón de hojas secas, tritúralas con la mano. Eso ayuda mucho a liberar porque hay un factor de contención desde la educación, lo que no debe ser. Sí, pero ¿y qué pasa con lo que tú estás sintiendo Así mismo es. como llevas por dentro? Fíjate que tú dices, no soy psicólogo, en efecto no eres psicólogo, pero es experto en matas. Tal cual. ¿Ok? Ahora bien, el tema del cuidado, lo significativo que es para cada persona su planta. Nosotros hemos pedido a la audiencia, vamos a poner rapidito en Twitter, hemos pedido a la audiencia que envíe la fotografía de su planta. Y cómo la cuida. Ahorita nos vas a hablar tú de tus consejos. Ahí yo he escuchado que le colocan cáscaras de huevo, por ejemplo, y ya tú nos vas a ir respondiendo esto. Pero lo que me llama la atención es que hay quienes tienen nombres, o sea, quienes le colocan nombres a sus plantas. Qué bonito esto, fíjate. Sí. Aquí dice ciclista 14, junto a mi planta calanchoe, a veces le coloco de abono borra de café, y ahí manda la fotografía. Escribe Maribel Guzmán, mis lirios florecen y la planta de la felicidad igual después de 20 años, escribe la señora. Aquí en esta pantalla vas a ver las fotografías. Dice, fíjate, Bendita 62, ella escribe desde Guarena, escribe siempre, por cierto. Bendita 62 escribe y dice, presentándoles a María Corina, Rosa y Yajaira. ¿Ves? Ahí está, más abajo, Mario. Les están poniendo nombres a sus ajá, bueno, aquí está. María Corina, Rosa y Yajaira. Y me llama la atención. Digo, wow, ¿y qué valor la gente le pone a las plantas? ¿No? Aquí tenemos otra. Una de las que tengo, la Alocasia variegata. Ajá. Es muy bello ese es un ocumo variegado. La persona que tenga un hijito, por favor escríbame porque yo quiero uno. Bueno, entonces vamos a escribirle a el equipo de producción, de hecho, le puede escribir a Reina Sanguino, que fue la que envió la fotografía. Está hermoso, está hermoso. Entonces, a ver de dónde sea y tal. Ajá. Cuando, por ejemplo, tú quieres regalar un hijito, ¿cómo tienes que quitarlo? ¿Lo tienes que cortar? ¿Cómo se hace? Mira, la planta te lo dice muchas veces porque hay unas que se separan. Lo más fácil que se separen es, por ejemplo, los lirios que le salen como bulbitos a los lados, como los dientes de ajo. Al lirio le salen como unos hijitos por el lado y tú los puedes separar. En algunos casos ahí se hacen esquejes de madera dura o de madera blanda, depende de la planta. Por ejemplo, con las rosas, tú puedes cortar varios tallitos dependiendo la longitud y tienes lo que llamamos un esqueje de madera blanda que te ayuda a propagarlo. En el caso de las orquídeas se pueden multiplicar cortando la planta. Ella emite lo que llamamos un pseudobulbo y luego una hoja. Entonces tú ubicas el punto de crecimiento y vas hacia atrás, cuentas 4 pseudobulbos y ahí cortas. Ese espacio de 4 pseudobulbos ya puedes retoñar bien. Si cortas menos, la planta se va a ver disminuida y probablemente no retoñe. Mira, aquí enviamos la fotografía de la planta de orégano. Me parece preciosa la hoja, preciosa. Ahí está la fotografía, la vas a ver aquí en esta pantalla grande. Mira qué linda. Ajá, ya. Ajá. Y tenemos, ahí está, mírala, ¿no? Bueno. Ahí está. Ahí está. Ah, mira, este es orégano orejón. Ajá. Sabes que tenemos varios oréganos en Venezuela también. Tenemos el chiquito de cocinar, este también se utiliza como para hacer infusiones. Súper, súper chévere. Y de hecho en mi oficina tengo pero lo que llamamos variegado, como el ocumo anterior, que es verde con blanco. Son rarezas, son prácticamente rarezas. Y tenemos en Twitter Beatriz de Sousa que envía, mi casa tiene muchas plantas, mi mamá las ama. Estos lirios florecieron esta semana y ya te van a mostrar la imagen de estos lirios. Ahí está, mírala. Oh, hermosos, esos son unos amarilis. Bueno, Hernán, viendo todas estas, ya vamos a compartir más imágenes. ¿Cuáles son estos consejos, las recomendaciones que nos puedes dar para quienes tenemos plantas en casa? Lo primero es identificar qué condiciones tienes tú en casa respecto a 3 factores. Primero, la cantidad de luz que reciben los espacios donde tienes las plantas. La luz se puede cuantificar en tres tipos básicamente. Por ejemplo, cuando recibes la luz solar directa, lo que llamamos la luz quebrada o el sol quebrado, que cuando recibes la luz del sol o en la mañana o en la tarde, no recibes luz todo el día.
y la penumbra, que es cuando tenemos luz indirecta. Lo tienes junto a una ventana, no entra el sol directo, o está en una mesa. Dependiendo de esas características, tú escoges la planta. La planta misma te indica ese requerimiento. Por ejemplo, cactus, suculentas, generalmente son de sol. Necesitan al menos 4 horas de luz directa. Ok. Es muy importante porque muchas personas lo utilizan como un Adorno punto de la decorativo y se lo llevan a un espacio donde no recibe nada de luz. Sino puro aire acondicionado. O por luz ejemplo. artificial. Entonces no es suficiente para ellas. Hay otras como las malangas, los okumos, que sí son de sombra Ok. y que van bien en esos ambientes. Algunas palmeras también. El segundo punto es la cantidad de agua. Ajá, Ok, qué importantísimo, eso. importantísimo. Porque hay un proceso que es natural, nosotros lo llevamos como una parte de transferencia con respecto a las plantas, que es la humanización. Entonces, así como le ponemos el nombre a la planta, también pensamos que la planta consume lo mismo que nosotros. Entonces, a veces estoy bebiendo agua y me quedo un poquito de agua y se lo echo. Entonces, imagínate cuántas veces le vas a echar agua a la planta. De poquito en poquito. De poquito en poquito, es mucho. Muchas veces se debe regar, si la planta está expuesta al sol directo, puedes regar todos los días o día intermedio. Si es medio sol, 2 veces a la semana. Si está en penumbra, 1 vez a la semana. Todo esto va a estar influido por la tercera condición, que es el viento. Si lo tienes en una ventana expuesto al viento, se va a secar más rápido. Entonces ahí es donde tú juegas con la frecuencia de riego. Ese viento siempre va a cambiar en el año. Hay momentos donde hay más viento porque incide de norte a sur, hay un momento que incide de norte a este, del noreste al oeste, del sureste al oeste. Entonces esos cambios de viento lo que hacen es que se te sequen las matas más rápido. La señora Reina Sanguino, quien le va a regalar a usted el hijito de la alocasia, Ajá. dice que está en Portuguesa, ocasionalmente va a Caracas. Voy a tratar la próxima vez que viaje contactar al invitado. Que no se le olvide, señora Reina. Por favor. Y le llevo el hijito de la alocasia. De todas maneras, la productora se va a poner en contacto con usted para hacer puente ahí y unirlos en estas plantas. A ver, hablábamos entonces, Hernán Ferrer es nuestro invitado, del tema de los mitos y realidades. Por ejemplo, quienes tenemos planta en casa, ¿cuál es el abono que le podemos colocar? Mira, uno de los recursos más fáciles, orgánicos y sencillos de conseguir es el humus sólido de lombriz. Ok. Y también viene una presentación líquida. Ambos se pueden manejar súper bien, nutren, aportan los elementos balanceados para la planta, funcionan súper bien. Se mezcla en pequeñas cantidades con la tierra que ya está en el matero y aporta nutrientes a la planta. Hay prácticas que nosotros tenemos en casa que funcionan, pero que pueden traer consecuencias negativas. Por ejemplo, hay personas que recogen los restos de las conchas de papa, zanahoria, eso es muy bueno, pero no se lo puedes colocar a la planta directamente, porque eso va a pasar por un proceso de descomposición. Eso debe entrar a un espacio de compostaje y luego se le pone a la planta. Si yo se lo pongo a la planta y eso se comienza a descomponer, va a haber un nido de bacterias y una alza de temperatura que puede dañar las raíces de mi planta. Ok. Entonces lo que estoy es haciendo una transferencia de un patógeno que va a causarle una enfermedad a mi planta. Ah, ok. Lo mismo sucede con la borra de café. La borra de café también tiene una cantidad de aceites esenciales que genera como una capa que se bloquea. Entonces es muy, muy importante mezclarla bien con tierra. Si tienes un cuñetico de pintura, vas mezclando con tierra normal, lo dejas 8 semanas. Después de 8 semanas ya lo puedes mezclar con tu tierra Mezclo normal. toda esta... Todo este proceso orgánico, todos estos materiales orgánicos sin nada animal. Nada de carne, pollo, sangre, pescado, nada, para no atraer moscas. Pero 8 semanas. 8 semanas con agitación 1 vez a la semana. Funciona de maravilla. Con las cáscaras de huevo hay que tener mucho cuidado por 2 razones. La mayoría de las personas lo que hace es que toman la cáscara de huevo seca, la tritura con la mano y se la pone. Entonces, cuando estás manipulando la tierra así, tú te puedes cortar. Es más fácil si tú tomas esa cáscara de huevo, la pones a secar en el horno. La lavas, no me imagino. La lavas primero, luego la pones a secar 200 grados centígrados 10 minutos y la metes en la licuadora y la vuelves un polvillo. Porque de esa forma está más disponible el calcio que está allí. Con una cucharada por cada kilo de matero es suficiente. Si le pones mucho, entonces se te va a formar una capa que va a impedir el ingreso del agua. Cuando vas a regar, entonces se te desborda en vez de entrar al suelo. ¿Y cada cuánto uno le puede colocar este tipo de abono?
orgánico. Igualmente cada 3 meses puedes usarlo. Depende de cómo tengas la planta, puede ser una vez al año, depende de la cantidad que le pongas. O sea, nada de estarse colocando semanalmente, me va sobrando cáscara de huevo y no. No, para nada, para nada. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar. A ver, el tema del tema de, por ejemplo, trasplantarlo, cambiarlo de Sí, matero. hay por plantas ejemplo. que no necesitan ningún cambio, que han tenido 40 años, 50 años en el mismo matero. Sin embargo, hay plantas que sí lo exigen. Por ejemplo, las orquídeas necesitan estar en un cambio de suelo. Uno va a hacer cambio de suelo cuando suceden dos cosas: o el sustrato se pudre o se agotan los nutrientes. Entonces es muy fácil tener de referencia que es una práctica que puedes ejercer cada 2 años, ¿ok? Eso es súper importante. Cada 2 años yo puedo hacer una renovación de sustrato, cambio el matero, corto las raíces para que haya más espacio, volumen disponible dentro del matero y la planta se recupera rápidamente. Si ese sustrato tiene un buen drenaje y la nutrición balanceada, esa planta va a funcionar. Importante es saber hacerlo, y eso sí hay un basamento científico que lo avala, bajo luna menguante. Las fases de los ciclos lunares sí influyen sobre la planta porque influye sobre el agua dentro de la planta. Entonces, cuando tú haces un cambio, por ejemplo, una cosecha, hacer cosechas y podas en menguante funciona porque el agua va a movilizarse hacia las raíces de la planta y cuando tú haces heridas en la parte superior, se secan más rápido. Si lo haces en una fase opuesta, como creciente, la herida que dejaste arriba va a permanecer supurando agua por más tiempo y allí entran los patógenos, entran bacterias, entran hongos. Y en el tema del cambio de la tierra de la planta, también la recomendación es cada 2 años. Sí, puede ser cada 2 años, sin problema. Sí. Incluso hay algunas que no tienes que ponerlas en matero más grandes, simplemente las dejas ahí o la divides y tienes un clon de tu planta, pues. Ok, pero la mata, cuando tenemos nuestro matero, la planta nos dice, hey, es momento de que me cambies. Ella, hay una... Sí, hay un mecanismo, hay un síntoma que es que tú ves que ellas tienen un ciclo como de crecer, florecer, crecer, florecer. Cuando se hace más espaciado el florecimiento y la planta decae, ahí te está pasando algo en el suelo, inmediatamente hay que verificar. Ok, fíjate, hay muchísimos comentarios que nos llegan. ¿Cómo saber que nuestra mata está, no sé, enferma, si se quiere el Mira, término? hay varias formas de ver la planta cuando está afectada. La primera causa de problemas es deshidratación. Ok. Por ejemplo, esta suculenta que yo tengo aquí, la sometí a estrés hídrico, tiene ya 3 semanas sin riego, justamente para poder mostrar cómo es el efecto, ¿ves? Y las hojas comienzan a arrugarse. Si esta planta yo la pongo en un envase con agua 2 días, ella recupera toda su turgencia. Las hojas vuelven a estar bien. Lo haces al salir de aquí. Sí, eso ya es la práctica común. Las plantas muchas veces le ves como un polvillo blanco por debajo de las hojas. Eso es una plaga. Ok. Cambios de coloración importantes en una planta, por ejemplo, hojas amarillas. Todos nos preguntamos con el tema hojas amarillas, ¿qué pasa? Si las hojas que están amarillando son las de abajo, no hay problema. Las que generan un mayor problema son las de arriba, porque son hojas nuevas que se están perdiendo. La de abajo simplemente es un proceso en el que la planta reabsorbe los nutrientes de la hoja y los reubica para un brote nuevo y tú la quitas y no pasa nada. La planta es muy sabia en ese sentido de administrar su propio recurso. Ok. A ver. ¿Cómo cura? Mira, hay un mensaje, por ejemplo, que te llega, que manda la señora Sabrina Molina en Twitter, muchachas. Por favor, quisiera saber qué hacer con mi matica, porque la tengo desde hace tiempo y ahora le empezó a salir unas manchas negras en las hojas. No sé si es por falta de agua o algún hongo que tiene. Muchas gracias. Bueno, vamos a verla. Ah, es un jade. Ajá, bueno, aquí la tienes, no sé si la puedes Mira, ver. aquí está. Ajá. Bueno, este es un jade. Es una planta suculenta, es una planta de pleno sol, debería estar creciendo con 4 o 6 horas de sol diario. Y esas manchas negras que estás viendo es por exceso de agua. Es probable que el sustrato que estás utilizando tiene mucho componente orgánico y acumula mucha agua o le estás poniendo agua con mucha frecuencia. Eso se puede lavar. Si la mancha persiste, obviamente es un hongo, habría que hacer una fumigación, puede ser espolvorear con azufre, el azufre que se vende en varias farmacias.
y de esa forma rescatas la planta, produciendo hojas nuevas. Nunca le vas a revertir la mancha a la planta, eso no se pierde. Ahora, fíjate algo, hablas del tema de la mata de la señora Sabrina, que tiene exceso de agua, pero ¿cómo saber cuándo es el momento? Por ejemplo, mi hermana tiene matas en su casa y tú las ves, las matas le falta agua y le pone agua. Y entonces tú dices, ¿cuándo es el momento? Solamente porque estás viendo la capa de arriba muy seca. Es que el sol está muy fuerte y le está pegando. Bueno, mira, hay varios indicadores. Por ejemplo, hay plantas que se adormecen cuando les falta agua. Hay lo que yo llamo plantas indicadoras, los tréboles, por ejemplo. Tienes unos tréboles con sus hojas paraditas, cuando comienza a faltarle agua, se adormecen. Yo he visto eso. Eso pasa. Y tú le colocas agua y es automático como inmediatamente vuelven entonces a recuperar tu urgencia. La segunda, un lapicito sin la pintura o un palillo chino que tú puedas meter en el matero y si sale húmedo no hay que regar. Ese es un indicador. ¿Cuál torta? Tal cual. Es mucho más fácil, 10 veces más fácil matar una planta por ahogarla que por sequía. Porque la planta está acostumbrada a tener mecanismos de retención de agua, de protección de su agua, pero no a enfrentarse a entornos con mucha agua y con bacterias nadando en ellas. Ok. Ahora, Hernán, cuando, por ejemplo, vamos a un vivero y nos encanta una mata y esa mata es preciosa, podemos suponer que compro la mata, pero no me dicen que la tengo que tener 3 horas en sol, 4 horas en sombra, tiene que dormir de determinada manera la mata cuando se caiga el sol, etcétera. Hay un diccionario, por ejemplo, donde yo puedo chequear, mira, esta mata es esta, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo sé? Porque de repente, bueno, yo voy a tu vivero y tú me das la información, pero de repente estoy en el interior del país y no me la dan. Entonces, ¿cómo saber? Porque es como cuando había antes el libro de la farmacia. El vademecum, claro. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo saber cuál es la, no sé si hay una página, que de repente pueda servir a la audiencia, a que la audiencia vaya como instruyéndose, porque estamos aprovechando este espacio. Claro. Pero, ¿cómo saber ese tipo de detalles? Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 servicios en nuestra oficina, en nuestro vivero. Uno de ellos se llama Clínica de Plantas. Las personas pueden llevar sus plantas enfermas para un diagnóstico. Si la planta tiene un diagnóstico grave, ahí mismo repoteamos, fumigamos, aseamos, hacemos toda la recuperación, cual clínica de plantas. Y la siguiente es que muchas veces me pueden mandar las imágenes por DM y yo lo que te puedo decir es el nombre de la planta y a partir de allí tú buscas información porque hay herramientas, más allá de Google, también tenemos Wikipedia y también hay grupos de Facebook que son de cuidadores de plantas. Entonces hay personas que no tienen el grado académico que yo tengo, pero tienen mucha experiencia, se han quemado las pestañas y han perdido plantas con todo este proceso de cultivo y saben cómo cuidarlas. Entonces es muy importante, si vas al vivero, identifica 3 cosas. Primero, si la planta tiene las hojas duras o la planta tiene las hojas blandas. Eso te dice qué cantidad de sol necesita, primero que nada. Si la planta tiene las hojas muy duras, es una planta que necesita sol por lo menos unas 4 horas al día. Eso es sumamente importante. Lo otro que siempre pasa es la temperatura. Muchas veces los cultivadores de plantas vienen de zonas altas y traen plantas a zonas bajas, por ejemplo, de la Colonia Tovar a Guatire. Y ahí hay un choque térmico, la planta entonces no está en el entorno donde estaba y comienza a padecer. Ahí hay que entonces regular la cantidad de agua que le pones, llevarla a un entorno más fresco. Si te gusta, por ejemplo, recorrer los viveros del país, o tienes oportunidad de recorrer viveros a donde vayas, lo que vas a hacer es emular las condiciones que tenías en ese vivero en tu casa. Buen día, excelente programa. Estoy comenzando a sembrar plantas en mi hogar. ¿Me pueden ayudar en la preparación del abono líquido de lombriz? ¿En cuánto de agua se debe diluir y cada cuánto tiempo se le coloca a la planta? Cada fabricante tiene su receta, pero por ejemplo la relación ideal es 1 parte del líquido, 9 partes de agua. La orquídea no se ha repoteado nunca en 35 años y la verdad es muy noble, florea siempre, escribe la señora Natalia. Debe estar creciendo muy bien, eso es chévere. José León, amante de las plantas, y manda una imagen espectacular. Realmente espectacular. A ver si tú nos dices ¿qué mata es esta? Eso es Monstera adansoni. Es una planta muy bonita, de las pocas que hay en Venezuela. Es bastante rara, no es muy frecuente. Nosotros tenemos aquí, hay 4 especies de Monstera presentes en Venezuela como cultivadores.
Hay una que tiene las hojas muy grandes, que es Monstera Deliciosa. Hace poco, si ven el TikTok de nosotros o el Instagram, van a ver el fruto de Monstera y me estoy comiendo un fruto de Monstera porque realmente es sabrosa, sabe como a guanábana. Dice, hay otra pregunta que te hacen, ¿cómo sembrar la grama? A veces la compro en secciones de viveros, pero al tiempo se seca. ¿Cómo la mantengo? Los engramados son uno de los elementos más difíciles de mantenimiento porque necesitas aportar tierra encima del engramado una vez al año. Okay. O sea, tienes que abonar completamente el engramado una vez al año. Tienes que hacer un proceso de escarificación, que es como quitar la parte muerta que está debajo de la planta con un rastrillo muy especial. Y hay que hacer aplicaciones de microelementos con base de hierro, manganeso y boro una vez al año también. Entonces los engramados son un poco difíciles de manejar. Teníamos una pregunta abierta que es el tema del agua, porque Sí. también tenemos que ir hacia el tema de las plagas, los insectos, etcétera. El tema del agua, hay mitos, realidades, se le coloca Sí. potable, no potable, con cloro, con Mira, azúcar. por ejemplo, yo manejo 3 elementos importantes. Uno, la calidad de agua viene en relación de esos minerales disueltos. La mejor agua para regar es el agua de lluvia, porque en teoría no tiene ningún tipo de componente, llega filtradita del cielo. La segunda puede ser el agua potable, ¿ok? El agua filtrada. Pero el agua, cuando nosotros tenemos agua que viene de sistemas tratados con las ciudades, esa agua puede tener cloro, puede tener aluminio, puede tener varios sulfatos. Entonces la mejor manera de usarla es tener una ponchera, tener un balde y dejarla reposar. 24 horas, el cloro se evapora, el resto se decanta y comienzas a usar la parte que está en proceso de separado. Ok. Ahora, aquí hay una señora que escribe, ¿cómo hago para curar mis maticas de xerófila? Gracias, excelente programa, etcétera. Bueno, xerófilas son todas las plantas suculentas y cactus. Necesitamos más bien Saber. saber qué detalles tiene. Ok, durante el corte te preguntaba, ¿hay tipos de plagas, Sí, de insectos? sí. Existen lo que nosotros llamamos 3 tipos de patógenos que causan daños. Las plagas, los hongos y los virus. ¿Ok? Bueno, podemos mencionar el cuarto, que son las bacterias. En el caso de las plagas, la mayoría son insectos, pero no todos los insectos son plagas, ¿ok? Es muy importante tomar eso en cuenta. Hay muchas personas que se alarman porque ven un saltamonte parado encima de la hoja de una suculenta. Entonces hay una alarma de que mi mata tiene plaga. No, ese a lo mejor es un bichito que se paró y no sabe si está descansando y va a coger otro rumbo. Ok. Hay que tomar eso en cuenta. Las plagas suelen ser aquellos organismos vivos, insectos, arácnidos o gusanos, que causan daño cuando su población es muy alta. Esa es la definición de una plaga. Causan daño cuando su población es muy alta. Tenemos insectos que son mordedores, aquellos que se comen las hojas, se comen las flores. Tenemos insectos que son chupadores, que son los que chupan la savia, meten su aparato bucal en el cuerpo de la planta y chupan la savia. Y hay otro grupo de insectos que son raspadores. Dependiendo del aparato bucal, uno usa una receta para controlarlos. Es la mejor manera de saber. En el caso de los hongos, tenemos hongos que atacan las raíces, hongos que atacan las hojas, y las bacterias y los virus son sumamente importantes y difíciles de controlar. ¿Y hay una manera de prevenirlos? Sí, la mejor manera de prevenir todas estas enfermedades y plagas siempre va de la mano de la práctica. Ok. Y la prevención funciona muchísimo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, regar en exceso produce enfermedades. Cuando tú estás regando en exceso y luego llueve, yo siempre lo he dicho y muchas veces me han criticado por eso, no es conveniente regar de noche en algunos meses del año. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no sabes si va a llover. Claro. Entonces ya regaste y le cae un chapapote de agua encima de la mata. Pobrecita. Ahí hay una forma de proliferar hongos y bacterias. Entonces, ¿qué debes hacer en ese momento del año, específicamente entre septiembre y octubre? Debes separar tus plantas, alejarlas un poco más para que haya viento y la circulación de viento deshidrate la planta. Okay. Ese exceso se vaya. También debes aportar, hay hoy en día muchas formas orgánicas de controlar las plagas y las enfermedades. Por ejemplo, la infusión de canela. 2 palitos de canela, medio litro de agua, eso ayuda a controlar los hongos en las hojas. El polvo de canela, la canela en polvo, funciona para sellar las heridas cuando estás podando. Si tú quieres podar una rosa
y cortaste varios tallitos, tapas esas heridas con canela en polvo y los siembras. Eso es un antihongo. Puedes usar agua y alcohol, puedes usar agua y agua oxigenada en partes iguales para combatir insectos chupadores como las escamas, como los áfidos. Y hoy en día nosotros estamos haciendo como una especie de transferencia, es la palabra, desde lo que es agrícola a lo doméstico, utilizando microorganismos que combaten plagas, que combaten enfermedades. He tenido muy buenos resultados rescatando orquídeas enfermas a partir de tricoderma, que es un hongo que combate estos hongos malos. De esa misma manera, por ejemplo, uno de las plagas más difíciles, más comunes, más estacionales que tenemos son los bachacos. Las personas siempre se quejan de, mire que cómo hago para controlar los bachacos. Los bachacos son muy difíciles de controlar porque generan nidos y aunque tú mates uno, tienes una colonia de 35 millones encima. Entonces, las prácticas de control de bachacos pueden estar relacionadas con, hay un método que yo he usado efectivo, cortas el repollo blanco, muy chiquito, y lo esparces en el camino donde están los bachacos. Ellos se van a llevar eso a su cueva. Ellos no se alimentan del repollo ni de la hoja que cortan, sino de un hongo que crece en el basurero que fomentan a partir de esos residuos. Cuando el repollo se descompone, genera azufre, y ese azufre mata el hongo del que se alimentan, de manera que la población baja instantáneamente. Ese es un recurso que puedes utilizar. También hay otros mecanismos de hongos que combaten a estos bachacos, como el Metarrhizium anisoplie, Lecanicilium lecani. Son fórmulas que se consiguen hoy en día en viveros. Ok. Mira, ahí aquí, por ejemplo, tengo una planta de la felicidad, floreo, y ahora parece que dio frutos amarillos. ¿Eso cuántas veces ocurre y si esos frutos se pueden comer? Te pregunto. No los he comido, huelen muy bien, igual que las flores, pero nunca los he comido. No me atrevo todavía. Ok, vamos a seguir revisando otros comentarios que llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Dice, excelente invitado, mi orégano Oregón y mi sábila. Y mandan ahí la fotografía. No sé si la podemos... vamos a verla. En Instagram. Ok. A ver. Ya vamos a ir respondiendo más preguntas que llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Dice... Tengo una pregunta, tengo una simiocuta, la llevé al vivero para el trasplante y se está muriendo después de eso. ¿Qué puedo hacer? Te preguntan. Probablemente no se está muriendo después de eso, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que la planta sufrió un estrés y vas a ver hojas secarse, es normal, son hojas viejas. ¿Qué está pasando? La planta está reabsorbiendo agua y nutrientes de sus hojas viejas para llevarlo a producir raíces nuevas. Es un proceso que tú no estás viendo porque esa parte está enterrada en el suelo, pero está sucediendo. Entonces, no temas, esa planta va a producir hojas nuevas pronto, manténla húmeda, no empapada, y de esa forma vas a recuperar la planta rápido. Una pregunta para el ingeniero agrónomo, ¿cómo se cultivan las rosas? Las rosas, te preguntan. ¿Cómo se cultivan? Generalmente en pleno sol puedes agregar, si son exigentes en nitrógeno y potasio, que es un elemento que sirve mucho para la floración. Hay que hacer podas periódicas, por lo menos 4 podas al año, para mantener forma, para mantener cantidad de flores. Hay que fumigar contra oídios, que es una de las hongos más comunes. Esos son unas manchas blancas que le salen en la hoja a la rosa. Y dependiendo de la especie de rosa que tengas, algunas son de frío, otras son de calor. A ver, dice, tengo una planta llamada ave de paraíso y tiene una plaga blanca, como una caspa. ¿Qué puedo hacer? Te preguntan. Fumigar. Lo primero que debes hacer es fumigar. Nosotros en este momento estamos produciendo 2 insecticidas orgánicos, uno a base de extractos vegetales y uno a base de aceite de neem. Puedes usar el aceite de neem si lo tienes en casa, puedes utilizar una mezcla de alcohol y agua o agua oxigenada y agua en partes iguales para fumigar. Importantísimo con todo este tipo de plagas es que repitas la operación cada 3 días, 2 veces más. ¿Qué sucede en los árboles, por ejemplo, mandarina y mango, que se han secado completamente, supuestamente porque el agua de lluvia está contaminada? Te preguntan. No tiene nada que ver con el agua de lluvia. Es muy probable que tenga o algún tipo de hongo
que están siendo muy frecuentes hoy en día, o algún tipo de enfermedad tipo bacteria en el caso de la mandarina. Tengo una mata de mandarino en naranja o limón, no sé, pero le salió algo blanco en las hojas y tiene muchas hormigas de las negras que pican duro. Escamas, hay que fumigar directamente. Niurka escribe, tengo una planta de aguacate, está creciendo, pero tiene las hojas marrones. ¿Cómo combatir esta plaga? Habría que ver si es una plaga o un hongo, pero generalmente lo que debes hacer es agua y fertilización para que mejorar ese tema. Tengo una mata de aguacate que tiene 7 años y aún no me ha dado ni un aguacate. ¿Qué debo hacer? Una buena descarga de fertilizante en este caso a base de potasio. Vamos a inducir floración. Tengo una mata de guanábana y el fruto se pone negro. ¿Qué puedo hacer? Eso es exceso de agua. Probablemente estás regando con mucha cantidad de agua o la planta está muy tupida. Hay que despejar ramas para que se airee. Buen día, tengo orquídeas. ¿Se pueden regar por días intermedios? Te preguntan. Depende de la orquídea, sí. La mayoría de ellas, sí. Tengo una uva de playa, estaba muy linda y comenzó a perder hojas, incluyendo pequeñas, y cambió de coloración. Te preguntan. ¿Qué puedo hacer? Habría que ver. Si tienes escamas, revisa si tienes escamas, que generalmente son típicas, son esas manchas blancas que están allí como cubriendo los retoños, tienen áfidos, hay que verificar allí eso. Generalmente las uvas de playa pierden las hojas una vez al año, pero si esta planta lo está perdiendo por las escamas, hay que fumigar inmediatamente. ¿Cuántas horas de sol requiere la planta romero? 16 horas de sol. El romero crece en el Mediterráneo, es oriundo del Mediterráneo, o sea que es una planta de sol. En mi apartamento tengo una sábila y está creciendo, pero en las pencas como están secas. En la medida que crecen se van secando y en las puntas se secan completamente. Solo le queda un poco de cristal en la parte de abajo. La riego una vez a la semana. ¿Qué será? Te preguntan. Probablemente tienes el suelo contaminado por un hongo y segundo, tienes mucho viento. Cuando las puntas de las hojas se secan es por mucho viento. Otra de las preguntas que te hacen desde Margarita, saludos. Buen día, las plantas suculentas son súper especiales. Tenías una de los helechos, ¿verdad? Ah. Tenías una pregunta de un helecho. Sí, pero estoy buscando aquí la pregunta. Mientras tanto, mientras la consigo, dice... desde Margarita, saludos a mi cuñi. Te mandan saludos tu cuñada, Milagro. Buen día, las plantas suculentas son súper especiales, me han ayudado con la depresión y ansiedad. Por favor, si realizan talleres sobre plantas, te preguntan. ¿Sí? Sí, tenemos en este momento 12 contenidos para realizar con plantas. Para que sepan nuestra cartelera de actividades de abril y mayo, por ejemplo, el sábado 15 tenemos un diálogo gratuito, se llama Los bichos de mi jardín. Vamos a hablar de todos los bichos que hay en el jardín, buenos y malos, sobre todo para que conozcas cuáles son buenos. Tenemos una charla gratuita el 19 de abril en Hacienda La Trinidad a las 3:30 de la tarde sobre el patrimonio botánico de las ciudades, que es un recurso intangible. Y tenemos 3 cursos, en abril tenemos 2, cactus y suculentas básicos, bromelias básico, y en mayo tenemos el de orquídeas nuevamente porque hubo gente que lo está pidiendo otra vez. Dice, soy la Elvira de las plantas, escribe Mariana. Todas se mueren, no sé por qué, no tengo buena mano. Hay quienes tienen buena mano y mala mano para las matas. Hay personas que sí tienen los dedos verdes y otros dedos marrones que no les va bien. Quisiera aprender cómo mantener bonitas las plantas. Tengo en la casa la planta millonaria y es muy delicada. Ok. En el caso de la millonaria, siempre hay que procurar mantenerla enrollándose en el matero. Ella siempre va a colgar. Entonces, todas esas ramas que cuelgan, vuélvelas a poner dentro del matero para que se enraícen y se nutran. Aquí conseguí la de Esther Barrera. Por favor, ¿le puedes preguntar al doctor que me oriente cómo es el cuidado de las plantas de los helechos? Los helechos son plantas de mucha humedad y poco sol directo. Generalmente crecen en penumbra. Es sumamente importante regarlos todos los días. Y depende de cómo lo tengas cultivado, puedes agregar, abres huecos en el matero y le agregas ajo triturado, los dientes de ajo triturado, 4 o 5 dientes de ajo. Eso ayuda a prevenir enfermedades específicamente. ¿Qué puedo hacer con los caracoles? Te preguntan. Hay estas bebidas de cebada que funcionan, le puedes poner en un platico y se alimentan. Otra es utilizar productos químicos específicos para controlar caracoles. Debes tomar en cuenta que si te vas por el producto químico, no debe haber niños que jugueteen con ellos, ni mascotas, ni perros, ni gatos. Dice, el cuidado de las palmas, para quienes tienen palmas en casa. Mira, las palmas son un grupo sumamente diverso e interesante. La mayoría de las palmas puede crecer en sombra durante un periodo del año o un periodo de su vida y depende del tamaño. O sea, puedes tenerlas hasta en un matero chiquitico como un matero muy grande.
siempre requieren fertilización al menos 2 veces al año, una fertilización fuerte 2 veces al año, y hay que cuidar constantemente de la plaga porque le salen escamas en las hojitas nuevas. Entonces hay que estar atento a eso. Aquí escribe alguien, por cierto, dice que con el tiempo una palma se puso negra, le salió como puntos blancos. ¿Cómo la puedo recuperar? Hay que quitar esas hojas negras y comenzar a fumigar inmediatamente con cualquiera de estas recetas orgánicas. En nuestro perfil de Instagram también tenemos un post de las recetas orgánicas que puedes usar. Dice, ¿el orina de los perros seca la mata? Le preguntan. Sí. De los perros, de los gatos, de la gente. Es indudable el entendimiento de un ser humano con las plantas. Mi madre tenía un árbol frutal favorito y lo cuidaba muchísimo. Y cuando ella murió, el árbol también se secó. Fíjate lo que hablamos. Pasa. Cuando la orquídea está adherida a un árbol, y 3 signos de interrogación, pero la pregunta no está completa. Me imagino que se refiere a si se hace repoteo o no. Si la planta si la orquídea está adherida al árbol, agrégale fertilizantes. En ese caso puedes usar fertilizantes diluidos. Hay fórmulas que llamamos hidrosolubles, son un fertilizante granulado pequeño que se diluye en agua y vienen en combinaciones para crecer, mantener o florecer. Dependiendo de la estructura que tengas o el ciclo que tú le des, la planta va a florecer mejor. El cuidado para la samia. Para las samias, básicamente son de sombra, requieren estar húmedas, más no enchumbadas de agua, y agregar fertilizante una vez al mes. ¿Cómo se curan las plantas cuando están enfermas? Le salen unos hongos blancos, te preguntan. Eso también es una escama, es una plaga, eso hay que fumigar directamente. Y siempre que comiencen a fumigar, repitan por lo menos cada 4 días, 3 días, 2 veces más. Mi mata las acaban los parásitos y falta de riego, no sé con qué frecuencia porque cada mata es distinta, te escriben. Quisiera saber qué fertilizantes puedo poner a las plantas con la plaga que deja la hoja por debajo blanca. Bueno, si quieren que me manden por DM las fotos para poder tener una idea más concreta de qué planta es, porque si no tengo mucha referencia. Bueno, ya tenemos que despedir. Quedaron muchas preguntas, evidentemente, esto es un tema por responder, porque, bueno, por el factor tiempo. ¿Cuál planta me puede recomendar adquirir para un espacio cerrado y de poca luz? Samias, palma, bambú, malangas. Las malangas moradas funcionan muy bien para eso. ¿Se le puede echar agua con jabón a las plantas? Sí, se puede usar. Lo que no se debe usar, hoy en día hay un tema ahí que le ponen agua con arroz, agua con pasta, agua con maíz. No hagan eso, por favor. Eso es un caldo de bacterias que están inoculando en el suelo, entonces después vienen llorando porque la mata se le pudrió. ¿Y con jabón? Con jabón sí se puede usar. De hecho, el jabón, líquido. Líquido, diluido. El jabón se transforma en un fertilizante cuando se descompone. Pero se le coloca según el riego, cada tanto Lo que pasa tiempo. es que el agua con jabón, ahí se aplica. La forma correcta es hacer espuma y esa espuma se la aplicas a las hojas para matar la plaga. Okay. Si usas agua con jabón, simplemente se va a convertir en un fertilizante a lo largo del tiempo. Hay quienes limpian las hojas con un pañito, con agua, con algún líquido especial. Yo lo hago, le puedes agarrar y le pegas la manguera también, con eso funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que la hoja y la planta tienen una temperatura que es completamente distinta a la nuestra. Cuando le pasamos los pañitos muy duros, se queman. Entonces hay que estar muy atento a eso.